Hola a todos que desde sus hogares nos acompañan en este proceso de aprendizaje a distancia. Es un gusto para mí tenerlos y trabajar con ustedes. Mi nombre es Pili Hernández Vélez y voy a trabajar con ustedes el día de hoy un tema bastante interesante, pues revolucionó la forma en que los gobiernos y los pueblos entendieron su organización. Este es el tema de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Para este tema vamos a trabajar o apoyarnos con el uso de las fuentes históricas, para lo cual les pido que tengan a la mano sus materiales para que puedan hacer sus anotaciones y vayamos apoyándonos de las fuentes históricas. Bueno, si les parece, empecemos. Seguramente ustedes en su casa y en su alrededor cuentan con fuentes históricas, solo que tal vez no las han escuchado o nombrado de esta manera. Una fuente histórica, entonces, es un objeto que nos ayuda a demostrar o a comprobar que cierto evento sucedió. Si puedes observar alrededor en tu casa, tienes fotografías, objetos de algún familiar, tus fotos de la infancia, el sartén de la abuelita. Entonces, si pones atención, puede que tengas muchos de estos elementos. Bueno, vamos a empezar entonces a clasificar las fuentes históricas. Por tanto, empezaremos a elaborar nuestro diagrama. Una fuente histórica, entonces, es un elemento que apoya el estudio de la historia, ya que, como les había comentado, demuestran y comprueban los sucesos, eventos, los hechos o los acontecimientos. Este tipo de fuentes, entonces, las podemos clasificar de acuerdo a su forma y su contenido en fuentes materiales, fuentes orales, fuentes iconográficas y fuentes escritas. Es decir, de acuerdo a el objeto que estamos estudiando, se pueden ir clasificando. Por tanto, entonces, antes de irlas organizando, voy a invitarte a que analices las siguientes cuestiones. Reflexionemos entonces, ¿qué información pueden proporcionarnos un objeto o un testimonio? ¿Puede un objeto darnos la misma información? Es decir, si analizamos una pintura o un retrato, ¿tendríamos la misma información? Y bueno, si los objetos, los textos o los relatos nos brindan información del pasado, ¿pueden ser considerados como fuentes históricas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la fotografía de la boda de tus papás, tal vez, el sartén de tu abuelita, constituya una fuente histórica? Evidentemente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sartén de nuestra abuelita, nos referimos a las fuentes materiales, que son entonces todos los objetos que podemos tener de determinada época. Por ejemplo, aquí te muestro una indumentaria o el vestido, por ejemplo, que utilizó George Washington. Una fuente material, entonces, también podría ser esta moneda, que fue una moneda conmemorativa. Las fuentes, entonces, materiales se refieren a todos los objetos que tenemos o que contamos para su análisis. Aquí también te muestro uno de los rifles que se utilizaron en la guerra. Tenemos también la bandera de Estados Unidos de las primeras 13 colonias. Si puedes observar, tiene 13 estrellas y bueno, es muy parecida o simboliza los primeros asentamientos. Bueno, las fuentes entonces orales se refieren a toda la tradición que se cuenta de generación en generación a partir de los relatos. Tenemos también de este lado
un billete conmemorativo de la época. Bueno, las fuentes iconográficas entonces se refieren a todas las pinturas, grabados, todo lo que tenga que ver con una forma impresa son las fuentes iconográficas. En este tiempo, bueno, como no existían la cámara fotográfica, pues se realizaron pinturas a través también del apoyo o el relato oral. Esas serían entonces las fuentes iconográficas, lo que son las fotografías, las pinturas, los grabados. Y tenemos también entonces las fuentes escritas. Como su nombre lo dice, pues se refiere a todos los textos que fueron producidos en la época y que nos relatan o nos van dando testimonio de la época. Entonces, si puedes observar, todos estos materiales apoyan o nos pueden ayudar a recolectar información sobre lo que sucedió en determinada época, debido a que como transcurrió el tiempo, no podemos observar o ser testigos presentes de lo que ocurrió. Por tanto, las fuentes nos apoyan este estudio. Bueno, entonces, siguiendo la tradición oral, voy a permitirme relatarte qué es lo que sucedió durante la independencia de las 13 colonias. Para esto, vamos a presentar las siguientes imágenes en pantalla y quiero que observes con atención lo que estas muestran. Las podrás ver más a profundidad y quiero que identifiques todos los elementos que nos puedan apoyar o ayudar al análisis de estas. Por ejemplo, en esta pintura de la época vemos a la población levantando o apoyando a aquellos indios, no sé si los observan, y bueno, se ven las flotas marinas, las construcciones. En esta otra que te presento tenemos los grabados o los sellos. Ahí podemos analizar lo que la corona marcaba y cómo lo fue tomando la población, ¿no? Que creían que los impuestos y las medidas que habían tomado eran injustas. Sería entonces también una fuente iconográfica. Aquí tenemos también los ejemplos de las fuentes materiales. Vemos también grabados, objetos y textos. ¿Qué alcanzas tú a ver? ¿Qué detalles percibes en ellas? Bueno, nos dan entonces testigo de lo que ocurrió. Fíjate en la calidad de los detalles, cómo ilustran a los personajes, la información que también pueden otorgarnos. Por ejemplo, en el billete de arriba podemos ver el año de 1775. Por tanto, entonces nos da información de el tiempo en que ocurrió este suceso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, siguiendo la tradición oral, yo voy a contarte cómo fue el desarrollo de la guerra. Bueno, ahora entonces que ya organizamos o definimos las fuentes históricas, vayamos a organizar en nuestra línea del tiempo el desarrollo de la independencia de las 13 colonias. Si te parece, entonces, ve por tu libreta y esquematicemos este desarrollo de la guerra. Empezaremos entonces recordando que las 13 colonias fue un asentamiento que dominó la corona inglesa. Esto a partir del siglo XVI, que llegaron los primeros colonos. Todos ellos traían diferentes costumbres, ideologías o religiones, y bueno, eso también conformó parte de la diversidad de estas poblaciones. Para 1763, la corona inglesa estuvo atravesando por
un periodo de crisis económica debido a que se había enfrascado en la guerra de los 7 años contra Francia, en la que pues dejó secuelas económicas. Por tanto, se vio en la necesidad de pedir el apoyo a los colonos y recrudecer los impuestos. Es decir, necesitaba dinero para ir solventando los gastos que esta guerra había impuesto. Esto obviamente no le pareció muy bien a los colonos, pues muchos de los productos y las riquezas que tenían en esta colonia, pues tenían que exportarlos hacia Inglaterra. Entonces, no vieron con buenos ojos estas decisiones y como parte de las protestas y para mostrar su desacuerdo con las medidas de la corona, encabezaron el motín del té. Este motín del té fue un acontecimiento en el que los colonos desaprobaron el impuesto que habían puesto sobre el té y se organizaron para tomar 3 embarcaciones y saquear los cargamentos de té. Como habíamos observado anteriormente en las imágenes que te presenté en pantalla, se observa que los colonos se disfrazaron de indios y empezaron a tirar el cargamento hacia el mar. Y si puedes ver en la imagen, tenemos a la población que los alienta o apoya esta medida. Una vez que se dieron cuenta que necesitaban tener mejores leyes, tener mejor representación ante las cámaras, se organiza el primer Congreso Continental de Filadelfia, que es un congreso, bueno, una reunión en donde los pobladores se organizaron y empezaron a dialogar sobre cuáles eran las mejores medidas para las colonias, ¿no? Pues consideraban que habían sido estas leyes injustas. Esto no le gustó a la corona inglesa y bueno, también va a traer ciertas represiones. Y bueno, de las cosas gratas o como consecuencia fue que una vez unidos y dialogando también sobre las medidas que consideraban pertinentes, cayeron en la cuenta que necesitaban un gobierno que fuera más justo y que también tomara los intereses y necesidades del pueblo. Todos estos ideales los van a plasmar en lo que sería la fuente escrita de la Declaración de Independencia. Por eso es que en Estados Unidos se festeja el 4 de julio su independencia, porque deja como vestigio, testimonio, todos los ideales y lo que los colonos querían y esperaban para su organización política. Al ver que tenía poder y capacidad entonces de decidir sobre las cosas que les importaban a las colonias, bueno, la corona inglesa va a mandar diferentes tropas y se van a tener estos enfrentamientos como medida de represión. Como puedes observar, fue un desarrollo bastante amplio. Ya llevamos que duró aproximadamente 20 años. Y bueno, si podemos imaginarnos o viajar al tiempo, nos damos cuenta que pues una guerra puede desatar y generar muchísimas consecuencias o bajas para la población. Una vez vencido el ejército inglés, entonces no le va a quedar más remedio a Inglaterra que reconocer la independencia de las 13 colonias, otorgándoles la libertad y la capacidad de decidir sobre las medidas que consideraban importantes para su tiempo.
Y aquí tenemos también otro ejemplo de fuente escrita, que es el Tratado de París, en donde reconoce la independencia. Podemos distinguir también la firma de los personajes que estuvieron presentes y testificaron este acuerdo. Bueno, para hacer un repaso entonces, vamos a ir observando las imágenes y colocándolas en la línea del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa que sería una fuente también tanto iconográfica como cartográfica, ¿verdad? Un mapa donde se muestran las 13 colonias que fueron los primeros asentamientos. La serie de impuestos que encabezó la corona. Aquí tenemos un ejemplo del papel, del dinero, papel dinero, que se ocupaba en la época. Tenemos otra pintura que sería otra fuente iconográfica donde se reúnen a firmar la proclama de independencia. Tenemos entonces como ejemplo de fuentes escritas el documento o los libros de texto. Y bueno, aquí tenemos otra litografía y una pintura de las guerras de la masacre de Boston y el último enfrentamiento en Georgetown. Tenemos a los personajes y George Washington, aquí a los dos ejércitos que se enfrentaban. Y bueno, tenemos entonces una visión más amplia de cómo se desarrolló la guerra. Y podemos entonces observar que las fuentes históricas apoyan el estudio y el esclarecimiento de los hechos, pues nos demuestran que cierto evento sucedió. Te invito entonces a que lo organices en tu libreta y escojas como actividad final, escojas una fuente histórica para que tú lo representes en tu libreta y con tus propias palabras escribas cómo fue el desarrollo de esta guerra. De esta manera tú tendrías tu propia fuente histórica. Es interesante, ¿verdad? Bueno, ha sido todo un gusto para mí trabajar contigo en esta sesión. Te invito a que sigas analizando y trates de buscar información de todos los objetos y materiales, ya sea escritos o los objetos, para analizar lo que sucedió.